Jueves 3 de junio. Lectura del Evangelio de Marcos. En aquel tiempo, uno de los escribas se acercó a Jesús y le preguntó: ¿Cuál es el primero de todos los mandamientos? Jesús le respondió: El primero es: Escucha, Israel. El Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay ningún mandamiento mayor que estos. El escriba replicó: Muy bien, maestro, tienes razón cuando dices que el Señor es único y que no hay otro fuera de Él, y amarlo con todo el corazón, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, vale más que todos los holocaustos y todos los sacrificios. Jesús, viendo que había hablado muy sensatamente, le dijo: No estás lejos del reino de Dios. Palabra del Señor. Recuerdo perfectamente esa tarde en que el escriba Tadeo se acercó a Jesús. Estaba cerca el sábado y nos disponíamos a preparar la cena. Al acercarse Tadeo, Pedro le gritó enojado: Tadeo, que ya es tarde para venir a molestar al maestro. Jesús en ese momento estaba ayudándonos con la cena. Estaba limpiando unas lentejas y estábamos comentando la historia aquella del samaritano que tanto le gustaba contarnos, pero que había molestado a los escribas, los levitas y fariseos. En fin, Tadeo se acercó sin hacerle mucho caso a Pedro. Jesús le saludó con un gran abrazo. El pobre Tadeo no sabía cómo responder. Jesús le invitó a la cena. Yo me molesté un poco, pues teníamos justo las lentejas y dátiles para los 20 que estábamos. Jesús le llamó compañero. La mueca que hizo Tadeo fue evidente. ¿Cómo iba a decir que nosotros, y especialmente nosotras, éramos sus compañeros y compañeras? Me reí por dentro. Cuando se sentaron, así sin más, Tadeo le lanzó la pregunta a Jesús: ¿Cuál es el mandamiento más importante? Todos nos quedamos pasmados. ¿Cómo iba a responder Jesús a eso si habían 631 mandamientos y para nosotros todos igual de importantes? Jesús, como siempre, nos sorprendió, pues a nadie se le había ocurrido que el principal mandamiento fueran dos: amar a Dios y al prójimo como a uno mismo. 2 en 1. Tadeo aprobó la respuesta de Jesús y, como si de un examen se tratara, le dio un 100. Todos nos quedamos pensando y se nos enfriaban las lentejas y también se enfriaba la tensión inicial. La percepción entre unos y otros comenzó a cambiar y al relajarse el ambiente. De pronto, Pedro se disculpó con Tadeo por ser tan hosco al saludarle. Yo reconocí mi egoísmo y no querer compartir mi plato de lenteja. Tadeo nos confesó que hasta ahora se creía superior por ser escriba y no nos veía como prójimos, es decir, como iguales. También nosotros dejamos de ver en Tadeo a un escriba empecinado en la ley. Y ahí fuimos comprendiendo eso del amor que tanto Jesús nos había explicado y mostrado al tratar con los demás. Empezamos a comprender que el amor consiste en desarrollar la capacidad de salir de sí e ir al otro para enriquecerle y dejar que nos enriquezca. Que el amor es también superar el prejuicio que se tiene hacia el otro y otra porque impide acercarse como prójimo, prójima. Terminamos la cena y, para mi sorpresa, sobraron lentejas y dátiles para otras 10 personas. Al salir, escuché a Tadeo decirle a Jesús: Hoy aprendí que amar a Dios no es hacer algo por Él, sino dejar que Él, que es amor, te encuentre. Y hoy me encontró con todos ustedes, en sentirme y sentirles iguales, en esta cena, en el compartir.
Jesús le abrazó de nuevo y le dijo: No estás lejos del reino de Dios.